¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco Guerrero. Te doy la bienvenida a esta sexta cápsula bíblica que con motivo del mes de la Biblia que estamos celebrando queremos hacer llegar a ti con la finalidad de que puedas tener un mayor conocimiento y cercanía con la palabra de Dios, con esta carta de amor que Dios ha querido dejarnos, y es la manera en la cual Él se comunica y nos comunica su vida divina. Recordarás que en la cápsula anterior hablábamos de estas grandes grupos en los cuales está dividida la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los dos encuentran su razón de ser en la persona de Jesucristo, quien es el que les da significado a los mismos. El Antiguo Testamento como aquella promesa, aquella profecía que se hace de la persona, de la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo. Esta alianza, primera alianza que Dios hace con el pueblo de Israel y que va precisamente preparando el camino para la llegada del Salvador. Y el Nuevo Testamento, que es esta alianza que Cristo viene a hacer con el nuevo pueblo de Israel para darnos a conocer el plan salvífico de Dios. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo conforman los 73 libros que conforman la Biblia, la palabra de Dios. Y de esa manera, pues nosotros vamos conociendo estas dos grandes partes. Y bueno, hoy, para podernos ir acercando más a los textos, pues es importante que sepamos cómo buscar, cómo ubicar cualquier pasaje bíblico que a veces vemos en nuestras charlas, en nuestros temas, y que a veces no sabemos cómo interpretarlos. Primero, sabemos que cada libro está en una cita bíblica, está manifestado con unas pequeñas abreviaturas, que son dos o tres letras que corresponden al libro que se está citando. Por ejemplo, el Génesis con la G y la N, los Evangelios, por ejemplo, Juan, una J y una N, y algunos libros que están divididos o que son dos o tres partes del mismo, pues lo podemos ver primero con un número, después la abreviatura de la cual estamos hablando. Tú puedes ir al índice de tu Biblia y ver todo un listado de la forma en la cual se abrevia cada uno de los libros. Entonces, la primera parte que nosotros vemos en una cita bíblica es una abreviatura. Esa se refiere al libro a la cual está haciendo alusión. Después, para poder nosotros ubicar, vamos viendo que cada libro tiene números grandes, que son los que corresponden a los capítulos, y números más pequeños que corresponden a los versículos. De manera que cualquier cita bíblica se enuncia con la abreviatura del libro, el número del capítulo y el número del versículo o los versículos a los cuales hace referencia. Para poderlos ubicar, nosotros hacemos uso de signos ortográficos que nos ayudan precisamente a una mayor facilidad en su ubicación. Por ejemplo, utilizamos la coma. La coma nos ayuda o nos sirve para separar el capítulo del versículo. Por ejemplo, en esta cita hacemos alusión al libro del Génesis en el capítulo 2 y el versículo número 7. Esta separación nos ayuda para ver el capítulo y el versículo al cual estamos haciendo alusión. Otro signo ortográfico que utilizamos es el guión, que es el que separa los versículos. Indica que hay que comenzar a leer de un versículo y concluir en otro. Por ejemplo, en esta cita que está en tu pantalla, nos referimos al libro del Génesis
capítulo 2, versículos del 7 al 17. Y también el guión nos ayuda para hacer separaciones entre capítulos. Es decir, alguna ocasión tomaremos la parte final de un capítulo y el inicio de otro, y entonces el guión nos ayuda para poder ubicar la cita a la cual se está haciendo referencia. Por ejemplo, en esta que está apareciendo en tu pantalla, nos referimos al libro de Esdras, capítulo 4, versículo 8, y vamos a leer de ahí hasta el capítulo 6, versículo 18. Es decir, todo ese conjunto de capítulos y versículos es lo que estamos invitados a leer cuando aparece también este signo del guión. Otro de los signos que utilizamos es el punto. El punto indica un salto de versículos. Es decir, no haremos una lectura corrida de versículos. Por ejemplo, en esta cita vamos a leer el libro del Génesis, el capítulo número 2 y los versículos 7 y 10. Es decir, nos vamos a saltar el 8 y el 9. Es decir, nos pone en claro los versículos que hay que leer. Y otro de los signos ortográficos que utilizamos es el punto y coma. Este indica cambio de capítulo. Se usa para hacer referencia a otro texto del mismo libro sin volver a repetir el nombre del libro. Por ejemplo, en esta cita nos referimos al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, y al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 2. Es decir, dos citas bíblicas del mismo libro. Y para eso nos sirven todos estos signos ortográficos para poder ubicar de una manera más sencilla cada uno de los pasajes o citas que se mencionan. Aparte de estos puntos, es importante hablar aquí de la Biblia y su contenido. Nosotros quizá podemos conocer más de una versión de la Biblia. Estas versiones responden más que nada a las traducciones que se han hecho de la misma. Es decir, dentro del ámbito católico, algunas de las Biblias más comunes es la Biblia latinoamericana, que está adecuada precisamente al lenguaje más de nuestros pueblos de Latinoamérica. Está la Biblia de América, la Biblia de Jerusalén o la Biblia Nácar Colunga. Es decir, son distintos títulos o nombres a los cuales se hace alusión a la Biblia, más que nada de acuerdo a la traducción que han recibido. Pero todas ellas forman parte de o están dentro de aquellas reconocidas como Biblias católicas. Hablando de esto, ¿cómo nosotros podemos identificar que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es una Biblia católica? Lo primero es que tenemos que ver que tenga los 73 libros de los cuales hemos hablado, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ya que las Biblias que no son católicas contienen solamente 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Otra de los modos que tú puedes identificar que tu Biblia es católica es que aparezca el término en las primeras páginas, el término imprimatur, que es la autorización firmada por el ordinario del lugar, un obispo que da fe de que puede imprimirse. Y otro es el nihil obstat, que quiere decir no hay obstáculo, y este es firmado por un especialista en la escritura. Y de esa manera nosotros podemos identificar
cuál es la Biblia que está en nuestro poder. Ahora, ¿por qué hay esta diferencia entre las Biblias católicas y no católicas? Esto nos puede ayudar un poco, pues la forma en la cual han sido clasificados los libros. Primero, llamamos libros canónicos a todos aquellos libros que se reconocen como inspirados, es decir, que son del canon, forman parte de este elenco que desde siempre ha sido reconocido como inspiración de Dios, su escritura. Es decir, aquellos que corresponden a todos los que tenemos en nuestra Biblia. Hay otros que han sido denominados deuterocanónicos, es decir, de un segundo canon, que son los libros que los judíos y protestantes pusieron en duda su inspiración, ya que no fueron escritos en hebreo. Son libros del Antiguo Testamento y que se trata de los libros de Tobías, el libro de Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, y algunas partes del libro de Daniel y del libro de Esther. Las Biblias no católicas no reconocen estos libros como inspirados y por eso no están dentro de su elenco. Pero los católicos los reconocemos sí como inspirados y por eso estos libros están ausentes en las Biblias no católicas y presentes en las Biblias católicas. Algo importante para resaltar aquí es hablar un poquito de modo general de los libros apócrifos, que el término significa oculto o escondido. No tiene nada de misterioso como en algunas ideologías modernas se quiere dar a entender. No, son considerados en este término no inspirados o apócrifos, primero porque no fueron escritos en el tiempo en el cual está este rango de los que ya habíamos hablado en las cápsulas anteriores. Segundo, porque fueron escritos en la parte, no en toda la comunión con las comunidades cristianas. Y pues porque fueron escritos también con la idea de querer llenar algunas lagunas que de acuerdo a los escritores o a las comunidades en las cuales nacieron, pues podían tener algunos de los libros canónicos. Su finalidad es precisamente como cubrir esto, pero rayan en lo fantasioso, en lo misterioso, y por ende no son considerados como inspirados. Ya tendremos la oportunidad de hablar de ello más adelante. Yo solamente quiero finalmente invitarte a que sigas compartiendo estas cápsulas al mismo tiempo que permitas y nos ayudes a compartirlo con más personas para que puedan llegar este mensaje a más y que de esa manera pues también vayamos ayudando a otros a familiarizarse con la palabra de Dios. No te olvides antes de despedirnos de darle un me gusta, de dejarnos tus comentarios y de suscribirte al canal. Dale un clic ahí a donde aparece mi foto y ahí te aparecerá el modo en el cual puedes suscribirte a este canal para que te sigan llegando las notificaciones de nuestras nuevas cápsulas. Te esperamos en la próxima y que Dios te bendiga.